Un gusto verles a todos aquí de nuevo y nosotros recién, cuando está Crisis Génesis, quizás las canciones suenen un poco más lindo, ¿no? Sí. Pero las letras son tremendas y hermosas. Lo pudimos, al menos si no pudimos cantar, lo pudimos leer y cantar y leer y entender las letras. Y cantamos de la libertad, entre otras cosas, ¿no? La libertad que tenemos en Cristo. Y la libertad, nosotros estudiando el libro de Hechos, estudiando la vida de Pablo, del apóstol Pablo, la libertad parece un poco a veces contradictorio, ¿no? Porque desde que Pablo conoció a Cristo, a Jesucristo, podemos decir perdió su libertad, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Nunca pasó tiempo en prisiones, en cárcel, con cadenas atado, antes de conocer a Cristo, ¿no? Después sí, le pasó. Cuando hablamos, nosotros los cristianos, cuando hablamos de la libertad que tenemos en Cristo, hablamos de algo que va más allá, más allá de la libertad personal, individual, de poder hacer lo que quiero y andar donde quiero y ir donde quiero. Hablamos de otra cosa. La libertad en Cristo va más allá, ¿no? No estamos hablando de estar libre de enfermedades, libre de problemas, libre de agotamiento, de trabajo y de todos los problemas que nos tocan en la vida. No estamos hablando de esa libertad. ¿No? Estamos hablando de una libertad que va más allá de eso, mucho más allá de eso. Y Pablo en su vida lo demuestra. Lo vemos cantando en la cárcel con Silas, himnos en medianoche, ahí, como prisionero. Lo vemos en su ministerio sufriendo tanto, que ya lo hemos escuchado en las veces pasadas que pasamos por Hechos, sufriendo tanto, pero sin embargo un hombre lleno de amor, entregado a Dios y al servicio de los hermanos, ¿no? A la iglesia. Nosotros hoy vamos a leer Hechos. Pablo está llegando a la isla de Malta, como la conocemos hoy día también, ¿no? La isla de Malta en el mar Mediterráneo. Leemos hoy Hechos, estamos en el capítulo 28, el último capítulo de Hechos. Vamos a leer los versículos 1 a 11 de Hechos capítulo 28. Dice así, dice así, una vez a salvo, estoy leyendo la textual, una vez a salvo supimos que la isla se llamaba Malta, y los nativos nos trataron con no poca humanidad, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Entonces Pablo, después de recoger una brazada de ramas secas, al echarlas al fuego, una víbora que huía del calor se prendió de su mano. Los nativos entonces, cuando vieron la bestia que colgaba de su mano, decían unos a otros, sin ninguna duda, este hombre es un homicida, pues aunque se ha salvado del mar, la justicia no lo ha dejado vivir. Pero él sacudió la bestia en el fuego sin padecer daño alguno. Ellos, en cambio, esperaban que él se fuera a hinchar o a caer muerto de repente, pero después de mucho esperar y viendo que nada malo le ocurría, cambiaron de parecer y dijeron que él era un dios. En los alrededores de aquel lugar había una tierra del principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó bondadosamente por 3 días. Y aconteció que el padre de Publio yacía en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entrando Pablo a verlo, después de orar, le puso las manos y lo sanó. Al ocurrir esto, también los demás que tenían enfermedades en la isla acudían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando estábamos para zarpar nos proveyeron de todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela
en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba como mascarón de proa a los dioscuros. Hasta aquí la palabra de Dios en Hechos. Oramos una vez más. Señor Padre, gracias te damos por esta mañana una y otra vez, Señor. Gracias por tu palabra y te pido que, Señor, nos abres el corazón, nos abres los ojos y los oídos para que podamos ver la maravilla de tu ley, Señor, que podamos entender quién eres tú, Señor, que podamos entender qué has hecho y que podamos, Señor, ser bendecidos por ti en esta mañana, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor. Sin ti no podemos, Señor, comprender nada. Ayúdanos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Para los que se perdieron el viaje de Pablo, está llegando acá con Lucas, con Aristarco, a esta isla de Malta. Para los que se perdieron el viaje de ellos a la isla de Malta, para en realidad llegar a Roma más tarde, el viaje fue un viaje incómodo, ¿no? Ustedes que se acuerdan, ustedes que conocen la historia, fue un viaje bastante incómodo. Incómodo no porque la comida no estaba bien en el barco, ¿no? O porque por las olas tenían náuseas, o como había a veces los que viajan en avión, las turbulencias, ¿no? Que nos asustan, que nos pueden llegar a asustar bastante, ¿no? Y nos cae la comida, no fue eso lo que le sucedió a Pablo y los viajeros, los que navegaban. Fue algo mucho más grave, ¿no? Les agarró una tormenta terrible, ¿no? Destruyó la habilidad del barco para navegar y estallaron contra una isla. Se puede comparar, no es poca cosa. Nosotros lo leemos, ¿no? La historia lo leemos, naufragio, bueno, pero Pablo llegó a la isla nadando, ¿no? Imagínense esto. Yo creo que lo podemos sin problemas comparar con una caída de un avión, ¿no? Del cielo. Normalmente las personas se mueren, tal cual en un naufragio en los tiempos antiguos, ¿no? No había unos helicópteros que podían acercarse rápido, estaban perdidos en el mar, ¿no? En el capítulo anterior leemos que estaban por muchos días en plena oscuridad, el barco llevado por el viento, no vieron el sol, no vieron las estrellas por muchos días, no comieron, dejaron de comer. Era una catástrofe terrible, ¿no? Y todos en el barco estaban seguros, incluso Pablo y Lucas estaban seguros que iban a morir, ¿no? Pablo llega a Malta, pero llega nadando, ¿no? Salvándose ahí de una catástrofe. El apóstol Pablo, en su viaje, ya mucho tiempo atrás planeado de ir a Roma, ¿no? Si ustedes se acuerdan, él se propuso de ir a Roma, ¿no? Para después ir más allá a España, seguir predicando donde el Evangelio no se había predicado antes. Por sorpresa, quizás por Pablo, no lo sé, pero nosotros lo encontramos, llega a esta isla y no hay cristianos. Porque siempre donde llega a un lugar donde hay hermanos, el lugar lo menciona, ¿no? Aparentemente no hay cristianos. Y de algún modo quizás fue una respuesta de oración para Pablo, porque él siempre quería predicar donde no había, nadie había escuchado el Evangelio, ¿no? Y llega a Malta y no hay cristianos. Y claramente predica el Evangelio ahí también. Pablo acaba de sobrevivir varios atentados, ustedes se acuerdan, ¿no? En contra de su persona en Jerusalén. Acaba de pasar 2 años en la cárcel sin una carga válida en contra de él, ¿no? Siendo un tipo de preso político en Cesarea, ¿no? Pablo apela a Cesar, es enviado a Roma en un barco, este barco que después se destruyó, que lleva trigo de Egipto a Roma. En contra del consejo de Pablo, que a esta altura ya había vivido
3 naufragios, en Corintio lo leemos, en el segundo Corintio lo leemos, Pablo ya había sufrido 3 naufragios en su vida, en su ministerio, ¿no? No sabemos casi nada de él, no sabemos nada de esos naufragios, pero él los cuenta, lo cuenta. Así que Pablo aconseja, seguramente ya no estaba muy interesados en aventuras en alta mar, no estaban interesados. Pablo aconseja en parar, invernar a tiempo, ¿no? En parar el barco. Al capitán, le habla al capitán, pero claramente él es un prisionero. No le escucharon y siguen de largo y son arrastrados por una tormenta terrible al mar hasta perder toda esperanza de sobrevivir. Absolutamente perdidos, ¿no? Imagínense la oscuridad en el mar por días, dejan de comer, están perdidos hasta que, para los que se acuerdan, hasta que aparece un ángel del Señor a Pablo y le dice: no tengas miedo, ¿no? Lo vemos en el capítulo 27. No tengas miedo. En el capítulo 27, versículo 24 lo leemos. Pero el ángel, ¿qué le dice a Pablo? En el capítulo 27, en el versículo 24, no tengas miedo, ¿no? Te voy a salvar, te voy a poner sobre tierra seca, ¿no? Te voy a sacar de ese catástrofe. No es lo que el ángel le dice, ¿no? El ángel le dice: mira, no tengas miedo, tienes que ir a Roma, vas a estallar contra una isla, pero nadie va a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que predicar en Roma, tienes que ir ante César, tienes que estar, comparecer en Roma ante la casa del César. Yo creo que de todas las formas como Dios podría haber rescatado, salvado Pablo y Lucas de esa situación, creo que lo hizo de la forma más incómodo posible, ¿no? Porque al final después se estallaron, y antes de estallar varias veces estaban a punto de morir. Una vez por los marineros, una vez por los soldados. Una vez los marineros quieren abandonar el barco. Cuando se acercan a la isla donde no saben lo que es y que van a estallar, los marineros quieren abandonar el barco y dejar los pasajeros solos a la muerte. Pablo lo ve, avisa, y los soldados lo impiden. Un poco más tarde estallan contra la isla, pero ahora no los marineros, ahora son los soldados que quieren matar a Pablo junto con los prisioneros, ¿no? Porque no quieren perder a sus prisioneros, ¿no? Tienen que llevarlos a Roma. No lo pueden perder, no pueden escaparse los prisioneros, es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Los matamos y ahí estamos a salvo nosotros. No nos van a inculpar. El centurión lo impide, ¿no? Lo evita. Dice: no, déjalos, ¿no? Que cada uno vaya nadando, intentando salvarse la vida hacia la isla. Al parecer, cualquier grupo de personas cerca de Pablo encuentra algún argumento válido para matarlo. Es increíble la historia de Pablo, increíble. Lo vuelvo a leer y sigo leyendo y no puedo creer que cualquier grupo de personas alrededor de Pablo, hasta el mar, hasta una serpiente, quieren acabar con Pablo. Y este viaje es, como ya lo hemos mencionado muchas veces, es el último viaje que leemos en el libro de Hechos, ¿no? Un viaje, podríamos llamarlo misión imposible, ¿no? Un viaje imposible. Esto de llegar a Roma parece imposible. Y además, ustedes hemos leído después, Pablo después de 3 meses se tiene que subir otra vez en un barco, ¿no? Otra vez en un barco para seguir. Es una isla pequeña, tiene que seguir y subirse de nuevo en un barco. La famosa palabra del misionero Hudson Taylor, que ustedes seguramente lo conocen, el misionero a China, decía, bueno, ahí está esa cita de él, donde él dice que fue a China, ¿no? He descubierto que hay 3 etapas en cada gran obra de Dios, decía el Hudson Taylor, ¿no? Primero es que es imposible, segundo es difícil, y por último terminas haciéndola. También me hace acordar al Guillermo Carey, que muchos de nosotros lo conocemos, su historia, que era imposible que Guillermo Carey llegase a India, y cuando llegó a India, imposible
que podría alguien que escuchase el Evangelio, que se lo convierte. Imposible. Imposible que Pablo llegase a Roma. Imposible. La promesa y el llamado de Dios, sin embargo, siguen resonando en la vida de Pablo una y otra vez. Pablo tiene que irse a Roma. Pablo tiene que irse a Roma. La intentarán matar muchas veces, va a naufragar muchas veces, va a ser mordido por una serpiente, pero tienes que ir a Roma a predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Y nos damos cuenta que lo que Hechos nos está demostrando, que el mensaje del Evangelio es más importante que todos los peligros que pueden llegar a causarle daño a Pablo o a la iglesia. El mensaje es más importante, el Evangelio es más importante que se predique, que escuchado. Y las personas se salvan. En medio de sus enemigos, Pablo en Jerusalén, Jesús le dice a Pablo en Jerusalén, en Hechos 23:11, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Pablo ahí estaba a punto de ser muerto por los sicarios que lo querían matar en Jerusalén. Se trata del mensaje de que Jesús es el Salvador, es más importante. Pablo mismo perdió toda esperanza en varias ocasiones de llegar a Roma, ¿no? Pero el plan de Dios era que llegase a Roma. El Evangelio se tiene que expandir hasta lo último de la tierra. Esto nos enseña Hechos, a pesar de todo lo que se opone. Todo el libro de Hechos nos enseña esto y hasta el día de hoy es válido. El libro de Hechos nos cuenta de manera muy clara que era simplemente un milagro, algo imposible que se hizo realidad por el poder de Dios, que Pablo llegase a Roma para predicar ante toda la casa de César. El libro de Hechos es muy claro en demostrarnos que las cosas que se hicieron realidad eran imposibles. Podemos pasar por todo el libro de Hechos, citar y ver todo lo que sucedió, estos 28 capítulos enteros, y darnos cuenta que era imposible, solo cito algunos puntos, era imposible que Pedro entrara a la casa de un gentil, pero entró y toda la casa se salvó, ¿se acuerdan? Era imposible que los despreciados samaritanos escuchasen a Jesús, un judío, pero escucharon y se convirtieron. Era imposible que un africano eunuco entendiera lo que estaba leyendo en un rollo del profeta Isaías, ¿no? Pero entendió y se bautizó. Imposible que los ciegos ven y los sordos oyen, imposible que los paralíticos caminan, imposible que unos galileas sin letras, sin estudio, hablasen en lenguas de las naciones extranjeros de aquel entonces. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Era imposible que Pablo y los 276 pasajeros aquí en el barco de la nave sobrevivieran este viaje a Roma. Era imposible que un muerto resucitase, sino por el poder de Dios. La persona de Jesucristo, su mensaje, su vida, su obra, cambió todo hasta el día de hoy. Él es el que venció, el que manda a pesar de todo lo que se le opone. Igual que en Apocalipsis, que estamos estudiando, con nuestro pastor Víctor. Igual, vemos a Jesús en Hechos el vencedor. No cambió, sigue siendo hasta el día de hoy imposible que personas presten atención, escuchen el Evangelio, imposible fundar una iglesia, imposible que el Evangelio se expande, sino por el poder de Dios. Esto Hechos nos está aclarando, está siendo muy claro en ese punto. Hay tantas doctrinas, mensajes que se enseñan hoy día en las escuelas, a nuestros hijos, en los medios, películas, de todos lados. Estamos bombardeados, ¿no? Todo el globo llenado de pensamientos y enseñanzas. Pero es glorioso que Dios en este mundo, con una mentalidad tan alejada de todo lo bueno, muchas veces es poderoso para salvar a todo aquel que se arrepiente.
Y lo hace su obra y sigue haciéndola. A pesar de todo lo que se opone. Y se opone muchas cosas, se opone el Evangelio. ¿Eh? Lo vemos en nuestra vida diaria. Se opone, se opone, se opone. Ahora, Malta, estamos en Malta ahora. Hablamos sobre Malta y hablamos sobre los maltenses, o no sé cómo lo dicen. Lucas lo dice. Lucas le dice naturales de Malta, o literalmente también habla de bárbaros, ¿no? Los naturales de Malta. Ahora, una maravilla más, ¿cuál es la posibilidad? ¿Tienes el mapa? No, el mapa de los viajes de Roma, ¿no? No importa, ya lo puedo buscar. Pero sí, lo buscas, señor. El viaje misionero de Pablo a Roma, o uno de los viajes misioneros de Pablo, se menciona. ¿Cuál es la posibilidad? A ver, no tenemos, Gastón no está acá, nuestro capitán. ¿Cuál sería, te quería preguntar él, pero cuál sería la posibilidad de que una nave, un barco, en una tormenta, en medio del mar Mediterráneo, acá más o menos lo vemos? Sí, acá, está bien, cualquiera. Esto está perfecto. ¿Cuál es la posibilidad? No está ahí. Es chiquito, pero se ve. Ustedes ven esto, ¿no? Reconoce el mar Mediterráneo, ¿no? Turquía, Grecia, Italia, África. ¿Cuál es la posibilidad de que el barco que se perdió acá, imagínense, en una tormenta, acá estas líneas deberían representar la tormenta, ¿no? La perdición del barco? ¿Cuál sería la posibilidad que un barco sin poder navegar en medio de una tormenta, en medio de un mar tan grande como este, acabe en este punto, ¿no? Acá está la isla, no se ve la isla porque es un punto, es nada, es una isla súper chiquita para los que conocen la Malta, ¿no? Es una maravilla más, ¿no? Que el barco y el ángel, el Señor le dijo a Pablo que tenía que estallar con alguna isla, ¿no? Sin significado, sin importancia. Malta, ¿qué era, no? ¿Qué era? Nada. Es un punto que ni siquiera podemos ver en esta mano, ¿no? Hasta sería acá, se ve, ¿no? Acá. Una maravilla más. Y llegan a esta isla, se quedan 3 meses para pasar el invierno, pasar el tiempo peligroso para viajar en mar y luego seguir a Roma, ¿no? De nuevo en un barco. Podríamos hubiese sido entendible que Pablo en algún momento de su vida hubiese dicho: nunca más en mi vida me subo a un barco, nunca más en mi vida. Se terminó, pero era prisionero, no podía elegir el medio de viaje y ahora estaba en una isla pequeña, así que tenía que subirse de nuevo a un barco. Lo podríamos haber entendido. Y es más, ustedes lo que tienen en cuenta, Hechos, hay un lugar en Hechos donde Pablo, bueno, no saben por qué motivo, pero Pablo viaja por campo, por terreno, mientras todos los demás viajan por barco. Y él elige ir por campo. No saben por qué, no sé por qué tiempo para orar y todo, pero para mí no era amigo de los barcos. Pero están ahí en la isla y Lucas describe una cosa en particular, lo que sucede en la isla. Nos cuenta cómo, de hecho, Lucas, están 3 meses ahí, Lucas casi no sabemos nada de lo que pasó en la isla. Sabemos que él sanó a personas, claramente predicó el Evangelio, no dice, ni siquiera eso lo dice Lucas, pero es claro por lo que conocemos de Pablo y de Lucas. Después no sabemos nada, sabemos que eran muy amables, sabemos que obviamente podían descansar y recuperarse un poco ahí porque les sirvieron, ¿no? Les daban lo que necesitaban. Era muy amable esta gente, evidentemente, pero Lucas describe una cosa en particular y nos cuenta cómo los naturales interpretaron las cosas que le estaban sucediendo a Pablo. Esto es muy interesante y esto queremos prestar atención a esto. Es el versículo 4 de nuestro texto, Lucas 28, versículo 4, dice: cuando estaban escapando de la catástrofe, ¿no? Nadando a la isla, dice el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora
bueno, antes Pablo junta madera para encender un fuego, estaban muertos de fríos, ¿no? Imagínense, el agua frío, había lluvia, nos cuenta el texto, junta ramo para encender el fuego, una víbora salta y le muerde, ¿no? En la mano. Probablemente una víbora tóxica, los naturales estaban esperando que Pablo muera después del incidente. Vemos en el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Así que esta es la observación, o esto es la interpretación de la gente que estaba en la isla de lo que le estaba sucediendo a Pablo. Ahora, Pablo no era el único que escapó del mar, Había 276 personas que se escaparon, salvando solo su piel de la muerte normal, ¿no? De todas estas personas, marineros, soldados, prisioneros, pasajeros, buscaron que Pablo es el asesino, que escapando del mar, la justicia no le deja vivir, ¿no? Porque la serpiente lo mordió. Le pasó eso, ¿no? Se escapó de la muerte para después morir, prácticamente. En otras palabras, los naturales en esa isla dijeron, menos mal que apareció esta serpiente, ¿no? Menos mal, a morderle, ¿no? Porque lo que el mar no pudo terminar de hacer con Pablo, lo terminó haciendo la serpiente, ¿no? Menos mal. Gracias a lo que ellos le llaman acá en el texto, dice la justicia, ¿no? La justicia. Una expresión, la justicia, leemos el texto de nuevo, dice, nos arriba entonces, cuando vieron la bestia colgaba de su mano, decíamos nosotros, sin ninguna duda este hombre es un homicida, pues aunque se ha salvado en el mar, la justicia, dicen, la justicia no lo ha dejado vivir, ¿no? Ahora muchos estudiosos también la textual hacen la referencia que él está haciendo referencia a la figura de la mitología griega de la justicia, que se llama, no sé cómo se dice, Dike. Divinidad de la justicia. Que es esta imagen, no sé si que es esta imagen de una mujer, a veces vendada, a veces no, me imagino que tiene que ver la venda con, que no tiene acepción de personas, me imagino, no lo sé, pero ahí está la balanza en una mano, en la otra mano la espada desenvainada, se dice, ¿no? La espada lista para castigar. En la mitología griega, esa, más o menos ustedes me corrigen, esa persona se ocupaba de hacer justicia, ¿no? Claramente la balanza era para medir tus obras, ¿no? Y para la espada, claramente para castigarte, ¿no? Si has hecho una maldad. En este sentido, están hablando, estos naturales de la isla, están hablando de esa justicia personificada que a través del mar estaba intentando matar a Pablo y después lo acaba de hacer con la serpiente, ¿no? Simboliza la espada que castiga, ¿no? Que castiga al asesino, al culpable. La personificación de la justicia pagana. Si hay una catástrofe en alta mar, alguien tiene que ser culpable, ¿no? Si una víbora de muerte ya está claro que eres culpable. Las interpretaciones de los naturales, muy interesantes. Teníamos que haber estado en esa isla, todos nosotros, para escuchar a Pablo después predicar, para escuchar después a Pablo hablar. Pero esto que Lucas menciona nos da mucha información, nos da un adelanto una visión muy grande ya, yo creo. Hay tantas cosas en esto que Pablo claramente luego usa para demostrarles a Cristo, claramente. Primeramente quiero mencionar, se dan cuenta que Pablo llega a una isla donde no hubo cristianos, donde aparentemente no hubo judíos tampoco. Lucas los llama naturales, bárbaros, la gente.
sin embargo se encuentra con personas muy religiosas, ¿no? Lo mismo le sucede en Atenas, ¿se acuerdan? Donde Pablo empieza a predicar, le dice, observo que de todas formas ustedes son muy religiosos, ¿no? Tienen todos estos personas o dioses que están adorando, hasta el Dios desconocido estaban adorando, ¿no? Por las dudas, si se escapa algún Dios que adorar. El mundo entero donde Pablo viaja mucho, el mundo entero donde él está llegando, llega y hay personas religiosas. Hay personas religiosas. Y hasta el día, y yo pienso que hasta el día de hoy el mundo no ha cambiado en este sentido. No importa a qué religión perteneces, no importa si no te consideras religioso, no importa si eres ateo, todos juzgan lo que es bueno, lo que es malo, todos entienden que lo malo debería ser juzgado de alguna forma, todos, cada ser humano. Aún los ateos claramente entienden eso. Hay una ley moral escrita en nuestros corazones, ¿no? Los vemos juzgar a estos naturales y dicen claramente, en otras palabras, asesinar es malo, ¿no? Que ha de ser castigado. Hacen su juicio y toman conclusiones y juzgan según sus convicciones. Juzgan lo que es malo, juzgan lo que es bueno, juzgan el que debe recibir un castigo, el que no. Esto lo observamos en todo el mundo, en todas las personas, no importa de dónde son. Ahora, tengo una pregunta a ustedes que me tienen que responder. Ahora, ¿tienen razón en su juicio en contra de Pablo? ¿Tienen razón los naturales o no? Cuando le están juzgando a Pablo. ¿Era Pablo un asesino que merece la muerte? ¿Se acuerdan de la vida de Pablo? Dio el veredicto de sentencia. Haz de memoria. ¿Cómo? Era un homicida. Era un homicida. Pablo era un homicida. Ah, sí. Es cierto. Ahora nos acordamos. De nuevo, tenían razón estos naturales en su juicio contra Pablo. Hermano, tenían razón. Ven un poco la ironía en lo que estamos leyendo acá, esta historia que nos cuenta Lucas. Tenían totalmente razón en su juicio contra Pablo, pero claramente ignoraban una cosa, ¿no? Tenían razón, pero ignoraban con solo una cosa. Ustedes saben, y Pablo nos cuenta, y los que conocen el libro de Romanos lo saben, el capítulo 2, nosotros hacemos lo mismo. Vemos injusticia, vemos maldad, vemos cosas que no nos gustan y juzgamos a las personas de la misma forma que los naturales de Malta estaban juzgando a Pablo, de la misma forma. Otras circunstancias, otras costumbres, otra cultura, pero el juicio que nosotros formamos y juzgamos a otros es lo mismo. Nos enojamos con nuestros hijos cuando no obedecen. Nos irritamos cuando alguien nos hace un daño a nosotros o a nuestra familia. Y entendemos muy bien que eso no está bien y que alguien tiene que corregir o castigar, hacer justicia, que algo así debería pasar, que debería aparecer, ¿no? Alguien que mide las obras y alguien que venga la maldad. Está mal. Entendemos muy bien que hay cosas que no están bien y que alguien tiene que corregir, castigar, hacer justicia, balancear, retribuir. Cada ser humano entiende eso, ¿verdad? Aunque a veces en teoría lo niega, en práctica lo aplica. Todo el tiempo, al juzgar a otros.
también los no religiosos, los religiosos y los no religiosos. Cada ser humano regularmente condena a otro por el daño que causa. Lo hacemos, porque es natural de nosotros. Hay una ley escrita en nuestro corazón, ¿no? Ahora, ¿qué le responde a Pablo a los naturales? No lo sabemos, Lucas no dice nada, no nos cuenta. Pero Pablo, ¿qué va a responder a los naturales? Por favor, imagínense la situación, ¿qué va a responder? ¿Qué piensa Pablo en ese momento? ¿Qué va a responder Pablo a ellos cuando le dicen que es un asesino y que ahora por la serpiente va a morir, que ha escapado del mar y todo eso? Va a decir, no, ustedes no entienden, yo no soy asesino. A ver, no, así, cierto, soy asesino. No. Ahora me acuerdo. No, ustedes no entienden, no soy culpable. A ver, no, tienen razón, yo soy culpable. Merezco la muerte, ¿no? Pablo conoce el Evangelio, Pablo conoce la ley de Dios. Pablo sabe que la ley de Dios dice que merece un asesino, un homicida como él, que ha perseguido a la iglesia de Cristo antes de conocer a Cristo. ¿Qué iba a decir Pablo? Y lo gracioso, o la ironía, o lo especial de este texto, yo creo que es que hay solo una cosa, una escapatoria para Pablo en esta situación, y es el Evangelio, ¿no? Es lo único que Pablo puede contestar en esa situación. Es como que los naturales le obligan a predicarles el Evangelio, ¿no? En esa situación. Es la única escapatoria para Pablo en esa situación. Pablo sí es asesino y Pablo sí es culpable y Pablo sí merece la muerte. Pero están ignorando una cosa, solo una cosa están ignorando los naturales, y ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? Es el Evangelio, que claramente Pablo después les iba a predicar y enseñar. Pablo llega nadando a la isla. Esto me parece tanto gracia, obviamente eran situaciones muy difíciles para Pablo, sus compañeros y todo, no era nada de reírse, pero Pablo llega nadando a la isla y los naturales prácticamente le obligan a predicarles el Evangelio. ¿Qué va a decirles, no? Bueno, tienen razón, soy asesino, merezco la muerte, ¿no? Adelante, denme la pena de muerte, ¿no? No dijo eso, ¿no? No dijo eso. El único refugio para Pablo es el Evangelio. Te digo seriamente, tu único refugio que tenés también es el Evangelio. Estás en la misma situación. Estás en la misma situación tú. Aunque no parece, pero estás en la misma situación. Tu único refugio es el refugio ante la condena de un Dios santo y justo, es el Evangelio. No solamente Pablo está en una situación difícil, tú también lo eres. Y solo vamos a leer los primeros 4 versículos de Romanos capítulo 2, para que Pablo nos explique y que quede claro. Texto que conocemos, hemos escuchado muchas veces de esto. Romanos capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, leo de la Nueva Versión Internacional, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, o sea que practicas las mismas cosas. Ahora bien sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros, sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Un predicador, no sé si acá o en otro lado, yo lo escuché, lo recordó una vez, lo escribió de esta forma: imagínate que durante toda tu vida tienes colgado un grabador en tu cuello, una máquina que graba todo lo que decís, ¿no? Cada vez que diriges tu voz contra alguien, cada vez que condenas a alguien por algo, cada vez que te enojes con alguien, cada vez que inculpas a alguien por algo,
Y en el día del juicio ante Dios dirás a Dios, pero ¿por qué me juzgas? Y Dios enciende la grabación, ¿no? Aprende a repetir la grabación de tu vida y dice, mira, tus propias palabras son los que te condenan. Tus propias palabras son los que te condenan. La ley escrita en tu corazón te condena. Yo a veces me he asustado de mí, pero también he observado en otros lados que justamente y muchas veces justamente en las cosas que más nos enojamos del otro son exactamente las áreas que más nosotros fracasamos. Nos hacen más irritar, más enojar. Esto parece contradictorio, pero confirme lo que dice la Biblia sobre el corazón del ser humano, que se condena todo el tiempo a sí mismo. Claramente, muchas veces en otras circunstancias, en otros colores, en otras situaciones, con otras personas, para que nos engañamos y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo. Ahora, ¿está mal juzgar lo que está malo? No está mal juzgar lo que está malo, ¿no? Pero ignoramos nuestra maldad, nuestra propia maldad. Vemos la maldad siempre en el demás, pero la maldad en nuestro corazón no la vemos, ¿no? Esto es una de las cosas donde más vemos el pecado, la naturaleza caída del ser humano, su distancia de Dios, que está alejado de Dios, que está perdido, que está ciego. La Biblia habla de la cegadura, ¿no? Estamos ciegos. No vemos la culpa nuestra en nuestro corazón. Así que estaban diciendo la verdad los naturales. Pablo era asesino. Pablo merecía la muerte, ¿no? Pero no vieron su propio problema, no vieron su propio pecado. No entendieron que con esas palabras estaban condenando a sí mismos. Y sabemos todo que Jesús, interpretando la ley en el Sermón del Monte, nos está enseñando, está diciendo, está aclarando que para ser asesino no es necesario literalmente asesinar a una persona. Alcanza ya estar despreciar a tu hermano. Está suficiente. Porque ya hay en el corazón el pecado ya está haciendo su obra de daño. Jesús es el que más claro lo expone, ¿no? Por ejemplo, en el Sermón del Monte. Nosotros hacemos lo mismo. Y hay muchos ejemplos donde lo vemos que es donde nosotros así pensamos. Es nuestra forma natural de pensar y tenemos que prestar mucha atención, porque la Biblia, el Señor nos reprende muchas veces. ¿Se acuerdan de Juan en Lucas pidiendo que cae con su hermano, que cae fuego del cielo para consumir a los samaritanos, ¿no? Los samaritanos no querían recibir a Jesús. Jesús estaba yendo a Jerusalén, me parece. Pasaron por región de samaritanos, no quieren recibir a Jesús. Juan dice que caiga fuego del cielo, los consume, los mata a todos, ¿no? Jesús lo reprende a Juan. Pará, y a su hermano. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Para mí, Lucas aquí no nos deja margen de interpretación, no hay otra forma. Vemos una serpiente mordiendo a Pablo, ¿no? Una serpiente tóxico, mortal, aparentemente mordiendo a Pablo, y Pablo no se mueve, ¿no? Lo que conocen la Biblia saben, ven enseguida al Antiguo Testamento, Números, donde el pueblo de Dios, que vive en rebelión en contra de Dios, es mordido por serpientes mortales, ¿no? Y todos están perdidos. Y Moisés levanta un palo de bronce con una serpiente colgada ahí, y todos los que miran la serpiente levantada se salvan, ¿no? Jesús habla de eso después también. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado, ¿no? Porque todo aquel que cree en Él no pierde, no sea perdido, no se pierde, sino tenga vida eterna.
Esto lo vemos tan claramente aquí, ¿no? El mar y la tempestad, la culpa, el castigo. Hay tantos historias en la Biblia, aún la historia de Jonás. Hay una tormenta terrible, todos están a punto de perder la vida y encontrar al culpable, ¿no? Jonás dice, acá estoy, tírame. Lo tiran al mar y se hace calma, ¿no? Pero por milagro, claramente por milagro, Jonás no muere, ¿no? Se salva. Y Jesús lo habla de esto. Jesús lo interpreta. Jesús toma esto como ejemplo. Jesús le dice en todo el mundo, cuando Él estaba sanando a la gente, haciendo muchos milagros, viviendo, ayudando a la gente, los religiosos le decían, pero muéstranos algo más, ¿no? Decían, muéstranos que se abre el cielo, qué sé yo, que se mueven las estrellas así. Y Él dice, no, le doy una señal. La señal de que voy a morir, voy a estar muerto durante 3 días y voy a resucitar. Esa señal recibieron, pero no lo dieron, lo ignoraron, no lo querían. Hermanos, es maravilloso ver que Pablo, aunque era asesino, aunque merecía la muerte, aunque la serpiente lo mordió, aunque tenía que morir, no murió. Era un milagro, claramente que era un milagro de Dios para que Pablo no muera, pero era más que un milagro. Era una historia, era una ejemplificación, era un símbolo, era toda una muestra a las maltenses, como se llamaban los naturales, del Evangelio. De que aunque era culpable y tenía que morir, vive, ¿no? Porque otro murió. Otro sí fue arrojado al mar y murió de verdad. Otro sí fue mordido. Otro sí sufrió el castigo de la justicia de un Dios santo, ¿no? En la cruz, Jesucristo, nuestro Señor. Como lo dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y dice aquí, el justo por los injustos. Al revés, ¿no? Al revés. El justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Esto es la verdad. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, también por Pablo, también por Juan, también por nosotros, para llevarnos a Dios. Por Pedro, por todos los apóstoles, ¿no? Así que vemos claramente que el único escapatorio, el único refugio que tenía Pablo en su vida era el Evangelio. ¿Te dan cuenta? No tenía defensa Pablo. Llega a una isla nadando y le dicen, pero tú eres asesino, sí, cierto, tú eres culpable, sí, cierto. Pablo en su vida también para sí mismo, ¿a dónde se agarraba? ¿No? ¿Dónde se refugiaba? ¿Cómo se justificaba? ¿Cuál era? La única solución era el Evangelio, lo único que él veía era el Evangelio, y tal cual así es también para nosotros. Es para nosotros. Que Dios nos muestra esto, y que tengamos mucha misericordia por nuestro prójimo. Que tengamos mucha misericordia. Esto no significa que nosotros no condenamos la maldad. Siempre debemos condenar la maldad, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que nuestro corazón es perverso, es falso, y necesitamos cada día perdón de los pecados, que Dios nos perdone, y que nos muestre nuestra culpa, nuestros errores, que normalmente son más grandes nuestros errores que el que tenemos enfrente. Y tenemos que tener la reconciliación con Dios, el perdón de Dios. Así que la dique
Para terminar, vemos esta figura de la digna. Esto está presente en todo el mundo, en todos los tiempos siempre. Esta idea siempre está. Lo podemos ver en todas las... Hasta en el Papá Noel podemos ver esto. Si hacen memoria. El papel, al menos en donde como nosotros de niños lo practicamos, ¿no? El Papá Noel una vez al año viene a visitar a los niños y los que se portaron mal recibieron castigo con una cosa de madera y los que se portaron bien reciben dulces. Este concepto, que es un concepto pagano, totalmente antibíblico, está en todo lado, ¿no? Está en todo lado. Pero demuestra que claramente nosotros, todos los seres humanos, tenemos una ley escrita en nosotros. Buscamos, ¿no? Buscamos. Tengan en cuenta esto. En donde sea lo que llegamos, esto está. Para que usemos el Evangelio, usemos el mensaje del Evangelio, donde el justo muere por los injustos, ¿no? Para llevarnos a Dios. Es el único camino a Dios. Por eso Jesús es la única esperanza, el único camino a Dios, ¿no? La única esperanza que tiene el mundo. Terminamos aquí, solo que Lucas menciona de nuevo, y esto otra vez, para mí es, no sé por qué lo menciona, pero en el versículo 11 él menciona que con el barco que vuelven, que suben de nuevo al barco, después de 3 meses, suben a ese barco, vamos terminando, suben a este barco para ir a Roma. Gracias a Dios, en ese viaje no va a haber más accidentes, van a llegar a Roma. Pero Lucas menciona, y la verdad que no tengo idea por qué menciona, solo para mí, ironía o después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba como mascarón de proa al Dioscuros. Bueno, es un historiador, era quizás una descripción del barco que viajaba, que hablaba del barco alejandrina, que llevaba trigo y todo eso, describía todo. Puede ser, pero acá vemos que los Dioscuros eran los mellizos, eran los hijos de Júpiter en la mitología griega, los hijos de Júpiter o Zeus para los griegos, romanos griegos, ¿no? Y esos eran los protectores de los marineros, ¿no? Entre otras cosas. Los protectores de los marineros. Así que Lucas lo menciona, que iban en un barco con los mellizos Pollux y, ¿cómo se llama? Castor y Pollux. La reina Isabel dice eso. Así que Lucas dice que fueron con Castor y Pollux, ¿no? El símbolo en el barco, los protectores de los marineros, ¿no? Me imagino que lo escribió con una sonrisa, ¿no? Con una sonrisa. Estaba escribiendo ahí con todo lo que vivieron ellos, con todo lo que sobrevivieron ellos, y ahora se subieron a un barco bajo la protección de un Dios pagano. Pero hermanos, que esto nos anime a entender que la obra de Dios es imposible. Hechos nos dice esto de la primera hasta la última página. La obra de Dios es imposible fuera de Dios, ¿no? Siempre y solo con el poder y con la guía del Espíritu Santo, con el poder y la guía de Dios, ¿no? Si no, no va a ningún lado, ¿no? Pablo llegó y nosotros tenemos esta promesa, ¿no? También, que el Señor nos acompaña hasta el fin del mundo. Así que adelante, ánimo, y que el Señor nos acompañe. Oramos. Señor Padre, gracias te damos por el libro de Hechos, Señor. Estamos pronto por terminar. Gracias que hay tantas cosas en ese libro, seguramente no pudo ni la mitad pudimos ver ahí adentro, pero hay tantas cosas que vemos y vemos, Señor, tu poder. Vemos que tu muerte y resurrección ha cambiado todo, Señor, tu obra. Que tú has visitado este mundo, te has hecho hombre, te has muerto, te has resucitado, y ahora, Señor, estás sentado al trono, al lado del trono del Padre, Señor, como vencedor, Señor, vencedor de la muerte, vencedor de Satanás, del infierno, Señor. Has vencido y estás demostrando, Señor, tu poder en tantas cosas. Y lo podemos ver en todo el libro de Hechos, lo podemos ver también hoy, Señor. En nuestra vida, lo que tú estás trabajando y haciendo aquí y ahora, Señor. Te pedimos que te manifiestes, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que nos des este ánimo
para que podamos saber que, Señor, tú estás con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor. Te pedimos que nos corriges, que nos ayudes a entender y que, Señor, centramos nuestra mirada, nuestra atención en ti, Señor, en el Evangelio, en el perdón de pecados, Señor, en la fortaleza que tú nos das. En tu nombre oramos, Señor Jesús, acompáñanos en esta semana. Amén. Amén. Próximo viernes tenemos el estudio